Último momento. Declararon los gitanos y se acusaron entre ellos. Olivares sufrió una falla multiorgánica en la madrugada. La pistola secuestrada es el arma homicida. Muy bien, estamos con nuestro móvil en el hospital donde se encuentra el diputado que ha tenido una falla multiorgánica a horas de la madrugada y está en línea de comunicación con nosotros el fiscal Juan Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno, primero quisiéramos saber en qué marco se encuentra el detenido, si es que está detenido o demorado, y por qué se lo habría reducido. Bueno, está detenido en virtud de una solicitud de la República Argentina a través de Interpol, una clave roja que era reclamada la persona en cuestión, el señor Juan José Navarro Cádiz. El Interpol uruguaya recibe esa solicitud, detiene a la persona a las 11:35 del día de ayer, da cuenta a la Fiscalía en situaciones de urgencia que consideramos se presentaba en el caso, comparece ante el juez de garantías y solicita el arresto preventivo con fines de extradición al señor juez, estando la persona asistida por la defensa pública, que fue la decisión que adoptó el requerido. En función de eso, el señor juez de garantía dispuso el arresto administrativo de esta persona a la espera de recibir la solicitud formal de extradición de las autoridades judiciales argentinas, lo que debe ocurrir en el plazo de 30 días. Muy bien, ¿en qué lugar se lo arrestó? En la ciudad de Montevideo, frente o a la entrada de un hotel, mejor dicho, ubicado en la calle 21 de septiembre. La versión de que la causa de su arresto tenía que ver también con un ingreso que no había sido el correcto hacia el país de Uruguay, no tiene que ver entonces. En absoluto, el ingreso fue con documentos auténticos, documentos argentinos, no se trataba no existía ninguna posibilidad de considerar irregular el ingreso por el lugar donde hizo migraciones, dio su nombre, dio su documento. Ante ello, ingreso regular, no había ni uso de documentos falsos, no había otro elemento a considerar que la solicitud de Interpol Argentina, de los tribunales argentinos, de la detención de esta persona, ¿no? Según usted, ¿va a ser extraditado a la Argentina y en cuánto tiempo? Mire, eso dependerá de lo que insuma a los tribunales, al tribunal argentino, para que formalice vía diplomática, en cumplimiento de los tratados de extradición vigentes entre la República Argentina y el Uruguay. Va a depender del tiempo que insuma la presentación de esa solicitud de extradición, porque le informo que en la propia audiencia judicial, en presencia del juez de garantías, de las defensas y de la Fiscalía, la persona adelantó que aceptaba la extradición simplificada, es decir, si el requerido manifiesta su voluntad de comparecer ante el tribunal que lo está requiriendo,
el trámite de extradición es relativamente muy rápido. Más rápido, claro. Exacto. Fiscal, ¿este joven se encuentra allí también con su madre? ¿Puede ser acusada de encubrimiento? No hay ninguna... en primer lugar, fueron detenidos algunas personas que estaban vinculadas familiarmente con el señor Navarro, que fue la persona requerida. No están requeridos, no hay ningún elemento que nos pueda indicar de acá. La investigación se cumple ahí, los elementos de esa investigación los manejará el señor fiscal que interviene y el señor juez que interviene en esta causa, y ellos podrán indicar si hay elementos o no para algún tipo de reclamar responsabilidades a otras personas o a estos familiares concretamente. Eso nosotros no lo podemos saber, nosotros nos limitamos a una cuestión formal de establecer las condiciones de su ingreso, en qué se movilizó, dónde se lo detuvo, a qué hora se lo detuvo. Es decir, cuestiones formales, no podemos ingresar a cuestiones sustanciales o al fondo del tema por el cual la persona es requerida. Fiscal, no me quedó del todo claro si hay aparte detenidos con respecto a su entorno. No, estuvieron demorados y fueron liberados en horas de la tarde del día de ayer, al no existir mérito alguno para mantener sus detenciones. Acá en el Uruguay no conocemos los detalles de esa investigación. Claro. Lo que sí sabíamos era de que este señor era reclamado por las autoridades argentinas y con el espíritu de cooperación que es lo que prima entre los poderes de los estados. Intentamos hacer lo más rápido posible las actuaciones que merecían la detención de esta persona, su sometimiento a un juez de garantías, verificar que estaba correctamente detenido e informar al Estado requirente de que está a su disposición a la espera de que llegue la solicitud formal de extradición. El señor Navarro, totalmente, sí, claro que sí. Sí. El señor Navarro, ¿en qué estado se encontraba cuando lo detuvieron? Por un lado, y por el otro, ¿él ya cuenta con defensa en Uruguay? No, lo detuvieron 11:35, compareció a la Fiscalía alrededor de la hora 17. Le preguntamos si iba a designar un defensor de su particular confianza que lo asistiera. Manifestó que no, entonces se le ofreció la defensa pública, aceptó, fue asistido al menos por el doctor Facet y el doctor Agassi, defensores públicos de reconocida trayectoria. Se entrevistó con ellos y luego la Fiscalía realizó el trabajo formal para su presentación ante el juez de garantías, solicitando el arresto preventivo, tal como lo manifiesta, lo prevé nuestro código, a los fines de la extradición. El señor juez hizo lugar y se hizo las comunicaciones pertinentes según el tratado de extradición vigente entre los dos países, y lo que resta al hacer lugar a la detención, al arresto preventivo de la persona, es la formalización de la presentación de la solicitud de extradición. Impresiona para bien la rapidez del Poder Judicial y de la fuerza policial con lo que ha actuado y como lo han detenido. Monse. Sí, Juan, buenos días. Mi nombre es Montserrat. Sí. Yo le quería consultar, porque aquí en Buenos Aires, trascendieron algunas cuestiones de la declaración que usted recién mencionaba que hizo Navarro Cádiz frente al juez de garantías, y indican estas versiones que
se ubicó en el lugar del hecho, algo bueno que es bastante evidente por las cámaras de seguridad, pero que no admitió haber sido quien disparó. ¿Nos puede ahí, sí, dar un poco de contexto de eso? Lo que sí es oficial es su anuncio ante el juez de garantías de que aceptaría la extradición simplificada. Bien. Eso es oficial. Es lo único. Lo otro que relaté a algunos medios de su país que han tenido, que me han requerido, es que en una charla informal con la persona detenida, él manifestó ubicarse en la escena del hecho, el hecho que era conocido por este fiscal y por dada su trascendencia y su amplísima difusión en los medios de comunicación, admitió en una charla informal. No tiene ningún tipo de validez entonces, digamos. No tiene ningún tipo de validez, y eso dependerá de la investigación que se cumpla ahí. Relativamente no tiene ningún tipo de validez, pero le informo con la seriedad con que acostumbramos a tratar el asunto, por eso hice referencia a ese hecho de que manifestó que efectivamente estaba en el automóvil del cual partieron los disparos que lamentablemente cegaron la vida de una persona y por lo que acabo de oír... Peligra la de otra. Peligra la vida de un señor diputado de la Nación Argentina. Entonces estamos ante un hecho de una gravedad extrema, diría yo, ¿no? Pero refería a una conversación que no tiene validez, ninguna eficacia probatoria, salvo la manifestación que yo les estoy haciendo en estos momentos, y con el fin de que tengan claro lo que ha sucedido acá en el Uruguay. Lo último para terminar, intentamos actuar con seriedad, rapidez, la solicitud de los tribunales argentinos está fechado el 10 de mayo, la causa de ahí consta como iniciado el 10 de mayo, y el mismo día 10, acá se hizo lo que nos correspondía conforme a derecho de disponer, el señor juez disponer el arresto administrativo o arresto preventivo con los fines de extradición por el término de 30 días, tal como lo prevé el tratado. Muy bien. Juan Cruz. Sí, fiscal, ¿cómo le va? Juan Cruz Sanz lo saluda. La pregunta que tiene que ver con esto de los 30 días que usted está diciendo que tiene la justicia argentina para formalizar el pedido de extradición. ¿Le sorprende que, teniendo en cuenta la dimensión que tiene y el caso acá en Argentina, todavía no se haya dado ese pedido de extradición y se haya quedado solamente...? No, en absoluto. No, es lógico... si estamos hablando y descarto de una cuestión seria, requiere la formalización de la extradición, requiere un trabajo de que nosotros acá tendremos que verificar si se dan las condiciones previstas en el tratado, si son cuestiones formales. Para que la gente finalice el punto. En absoluto. Me parece que... yo presumo, en mi opinión, que corre por mi cuenta, que la próxima semana estaremos considerando el pedido formal de extradición y seguramente el señor juez de garantías, el doctor José María Gómez, lo dispondrá, porque el propio requerido ya anunció su voluntad de someterse a los tribunales de su país. Así que me parece absolutamente normal de que no hubiere llegado todavía el pedido de extradición, porque requiere un trabajo de preparación. No es lo mismo que
la alerta roja o la notificación roja vía Interpol de que se requiere a tal persona imputada de tal hecho, de tal delito. Eso es una mera referencia sin entrar a los detalles. ¿Sabe, fiscal, que aquí, de la imputación? Aquí, hace no mucho, hubo un caso muy resonante de un empresario argentino que se llama Alberto Samid, que se lo deportó en 48 horas. Y fue un caso de muchísima repercusión como este. Y la verdad que llamaría la atención, ¿no, Juan? Que tarden 30 días como para pedir... Sí, es el plazo máximo, ¿no? Es el plazo máximo aparte, la atención que está previsto en un tratado de extradición. Sí, aparte... Le hago un solo apunte. Sí. Acá, como le dije al principio, no había ningún tipo de causal para disponer la expulsión de este ciudadano, y en el Uruguay hay un estricto apego al sistema de derecho. Las personas tienen el derecho de defensa, y no conozco, si bien lo conozco vía medios de comunicación, el caso que usted se refiere, no conozco, no sé, no tengo conocimiento con precisión si había documentos falsos, y la diferencia... la forma de ingreso de la persona al país en cuestión, por lo cual no puedo opinar. La diferencia que es el caso Samid se hizo más de forma rápida, porque ya había un juicio, estaba todo dado y estaba avanzada la causa, que no es el caso este. Pero la pregunta simple, que para que la gente entienda, y con esto es ¿qué tiene que contener ese pedido de extradición? O sea, ¿qué es lo que tiene que justificar la justicia argentina, además de decir se le imputa tal delito? ¿Tiene que presentar pruebas? ¿Tiene que presentar, es como que si fuese la previa a un juicio? ¿Cómo es ese pedido? No, mire, es una relación de hecho. Uno puede conocer por de que tal persona está, se presume que participó en tal hecho, indicar las normas jurídicas que habría violado, las normas de prescripción, obviamente, pero eso son formalidades que lo requiere un tratado de extradición, todos los requisitos que requiere el tratado de extradición. Entonces, una vez nosotros verificamos y con la voluntad del requerido, yo le diría, en breve plazo lo tendrán las autoridades judiciales argentinas. No hay ningún tipo de demora. Yo le indiqué que la mayoría de las actividades relacionadas con ese caso se cumplieron el día 10 de mayo, y hoy ya estamos a la espera de la solicitud formal de extradición. Y aparte ahora, fiscal, acá tenemos también un abogado que nos va a poder, está Guillermo Baqué con nosotros, que nos va a poder contar un poco más las cuestiones administrativas para no hacerlo tan largo, pero mientras ustedes lo tienen allá retenido, esperando que llegue esta orden, aquí en Argentina, en Capital Federal, se están llevando a cabo una serie de allanamientos justamente para recabar las pruebas suficientes para emitir ese comunicado y poder hacer oficial la solicitud. Por ende, todo lo que es el caso sigue su transcurso normal, digo, ¿no? Recaudar toda la información para poder emitir finalmente esa orden y que ellos puedan actuar allí en Uruguay. Sí, yo simplemente le diría de que las cosas, cuando se quieren hacer bien, requieren el tiempo que se necesita para hacerlas correctamente y con apego al derecho, pero esa es mi opinión personal, y estaremos, yo ya anuncié el más amplio espíritu de cooperación con los colegas argentinos y con quienes están trabajando en este caso, cuya gravedad no se nos escapa, pero eso no implica de que tengamos que saltar vallas de que a mi juicio absolutamente están vedadas si estamos hablando de actuación conforme al derecho, ¿no? Y para la tranquilidad le diría que es un tema que
confío que se resolverá brevemente. Brevemente me refiero a días. Juan Gómez, fiscal de homicidios de Uruguay, muchísimas gracias por esta comunicación, muy revelador todo lo que nos pudo comentar. Los saludamos desde aquí, desde Argentina. Gracias. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, mira.